Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que se realiza en adhesión a la campaña de las Naciones Unidas, Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres. Los 16 días de activismo que dieron inicio el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que concluyen el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos, tienen como objetivo elevar la conciencia pública y construir un futuro libre de violencia de género. El tema de este año de la campaña tiene que ver con el contexto generado a partir de la pandemia por COVID-19 a la que nos enfrentamos actualmente y que ha impactado de algún modo en las dinámicas de violencia que se generan contra mujeres y niñas a nivel global. Esta violencia, la violencia de género, tiene múltiples manifestaciones, pero en esta ocasión vamos a hablar en particular del hostigamiento y el acoso sexual. Para ello me acompaña Rita Muciño, a quien me permito presentar. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y el Centro Nacional de Derechos Humanos. Profesionalmente se ha especializado en temas de género y de derechos humanos en la elaboración de proyectos y programas de difusión y capacitación. Cursa el doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es socia fundadora e integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Antes de ceder la palabra, les recuerdo que pueden formular sus preguntas o realizar comentarios a través de las distintas redes sociales de la Procuraduría, y al final de la exposición vamos a destinar algunos minutos para contestarlas. Maestra, le doy la bienvenida a nombre del Procurador General de Justicia, Raúl Arroyo. Muchísimas gracias, licenciada Laura. Y pues bueno, primero que nada, me permito darles también la bienvenida a todas y todos a esta plática realmente que abordaré esta mañana acerca del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Y quisiera agradecer también la invitación de parte del procurador Raúl Arroyo, ya que pues sin duda, como ya decía Laura, se trata de esfuerzos muy importantes, el hecho de que ocupemos 16 días para hablar de la violencia de género, que como ya quizás muchas o muchos de ustedes tengan muy claro, no solo es hablar de violencia en contra de las mujeres, la violencia de género le puede ocurrir también a los hombres. Sin embargo, y las cifras no mienten, ¿verdad? Las cifras no exageran, las cifras son una forma muy precisa y una forma digamos, de justificar el por qué siempre que hablamos de violencia de género nos referimos a las mujeres, porque es a las mujeres a quienes afecta de manera desproporcionada y afecta en mayor medida. Pues bien, para comenzar voy a compartir mi pantalla. Listo. Ay. Pues bien, el día de hoy, como ya lo anunciaba la licenciada Laura, vamos a tener una plática acerca de lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, y a la que titulé Prevención, Atención y Erradicación. Es decir, no solo es hablar en términos generales de este fenómeno, sino también de hacer mención de aquellos elementos que pueden ayudar o que pueden contribuir a que esta situación se prevenga, se atienda y por último se erradique, que es la finalidad, ¿verdad?, de todas estas medidas y de estos esfuerzos. Para comenzar, me gustaría señalar una pequeña anécdota que creo que engloba varios de los puntos que tocaré en esta mañana. Me encontraba un día con un personal de recursos humanos y decía que no entendía por qué, a pesar de que había convocatorias súper neutrales, donde ya no se decía queremos mujeres de 25 a 35 con 7 títulos, sin hijos, solteras, es decir, o sea, ya eso ya estaba superado, es decir, ya estaban las condiciones para que las mujeres se acercaran
a estas convocatorias para ocupar estos puestos. Y sin embargo, esta persona decía, bueno, yo no entiendo por qué no vienen, ¿no? Entonces, en atención a esta inquietud que externaba esta persona, le comencé a hacer como algunas preguntas acerca de, pues, de las dinámicas laborales y de la política institucional en términos laborales con la que contaban. Le pregunté acerca de la jornada laboral, si esta se respeta, si existen esquemas de horario flexibles, si se reconocen y utilizan en condiciones de igualdad las licencias de cuidado para las y los trabajadores, si tienen servicios de guardería garantizados, y si contaban con algún mecanismo de atención para los casos de hostigamiento sexual, acoso sexual o discriminación en el trabajo, y no solo si contaban con estos mecanismos, sino estos mecanismos son efectivos. Y pues bueno, como ya quizás algunas o algunos de ustedes podrán pensar, estas preguntas no solo generaron más preguntas, sino que lamentablemente hicieron descubrir o hicieron caer en cuenta a esta persona que cuando hablamos de igualdad sustantiva de mujeres y hombres, cuando hablamos de prevención y atención y erradicación de la violencia contra la mujer al interior de las instituciones, pues no solo estamos hablando de que existan convocatorias neutrales o que existan cuotas de género para lograr la paridad en las instituciones, sino que es necesario voltear a ver más allá de todo, o sea, a un nivel más profundo, estas dinámicas organizacionales y estos elementos que son, a veces pasan desapercibidos, pero que son muy importantes tener en cuenta si es que verdaderamente se quiere que acciones como estas, las de tener 16 días de activismo, las de convocar a personas a que hablen acerca de estos fenómenos, que no se queden solo como en buenas intenciones y que verdaderamente ayuden a pasar a una siguiente etapa, una etapa en la que ya no sea necesario tener cuotas de género, en la que ya no sea necesario generar medidas temporales o acciones afirmativas para lograr que las mujeres ocupen los puestos, sino que eso ya sea una realidad. Y para que eso sea una realidad, tenemos que voltear a ver algunos puntos, que son a los que haré referencia el día de hoy. En primer lugar, haré mención acerca de nociones básicas para ponernos como en un mismo piso de entendimiento, en una misma base, y que además estas nociones sirven para explicar, ¿verdad? O para explicar y llegar a lo que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Estas bases son hablar acerca de la discriminación y la violencia contra la mujer por razón de género. Después haré mención acerca de algunas cifras para conocer cómo estamos, cuál es la situación contextual de las mujeres en relación al ámbito laboral en nuestro país. Y posteriormente haré mención acerca de la violencia institucional, no solo, y es importante señalar que esta violencia institucional pues no solo es aquella que ocurre de lo que que sucede en la interacción del personal con la gente que viene hacia nuestras organizaciones o hacia las instituciones, sino también esta violencia institucional ocurre al interior de las instituciones. Y en este punto haré mención acerca de la cultura organizacional y la relación que una mala cultura organizacional tiene con la violencia institucional. Posteriormente señalaré algunas manifestaciones de esta cultura organizacional preocupante, y dentro de estas manifestaciones que se encuentra el hostigamiento y el acoso sexual. Ya en este punto me detendré a hacer referencia a cuáles son las obligaciones del Estado mexicano en relación con la atención de esta problemática, para finalizar con como un recuento y precisión de aquellos puntos necesarios para prevenir y atender el
hostigamiento y el acoso sexual. Pues bueno, como ya decía, es importante tener muy claro tener como piso mínimo de nociones para el entendimiento del fenómeno del hostigamiento. El primero de ellos es la discriminación contra la mujer por razón de género. ¿Por qué se hace este énfasis en la razón de género? Esto ya lo explica pues tanto el comité de la CEDAW, que es el comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, explica que el tema de establecer este último término de por razón de género es para explicar, es un término que sirve para explicar esta discriminación afecta desproporcionadamente a las mujeres. Pues bien, el artículo primero de esta convención se ubica dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y además se estableció en 1979. Esta convención dice que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad de hombre y mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. Ojo aquí, es muy importante esto que se realiza en la CEDAW, que es la CEDAW, bueno, así se conoce por las siglas en inglés a esta convención, es el hecho de visibilizar las esferas en que ocurre esta discriminación. Es decir, que no solo es una situación que ocurre en determinados puntos, es decir, no solo ocurre en lo público, sino que también puede suceder en lo privado. Y otro punto que es importante tener claro de este concepto es cuál es qué resultado tiene esta distinción, exclusión, restricción, que es la de anular o impedir, obstaculizar el ejercicio de los derechos. Y esto además ocurre por el hecho de ser mujer. Pues bien, ya vimos lo que es discriminación. Ahora bien, la violencia contra la mujer por razón de género, esta definición la tenemos desarrollada en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, principalmente el artículo primero de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, la cual es de 1994, a la que comúnmente se le denomina la Convención de Belém do Pará, esto por haber sido establecida en Belém do Pará, Brasil. Y en esta convención se define lo que es la violencia contra la mujer por primera vez en un instrumento internacional. Ojo, anteriormente veíamos que la CEDAW definía lo que es la discriminación y años después tenemos una definición sobre lo que es la violencia. Y aquí vemos que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces aquí, igualmente, así como ya lo veíamos en la CEDAW, lo que hace Belém do Pará es visibilizar ámbitos de acción que van más allá de lo público y que le dicen al Estado que también tiene que voltear a ver lo que ocurre al interior de los hogares, la violencia doméstica, pero también lo que ocurre en los centros laborales. Y aquí, una vez analizados estas dos nociones, podemos ver que la discriminación impide el ejercicio de derechos, obstaculiza, restringe, y la violencia contra la mujer, esta ya tiene efectos más profundos, que es la muerte, el daño o el sufrimiento, y también aquí es importante tener en cuenta esto, un sufrimiento que no solo es físico o puede ser sexual, sino que también este sufrimiento puede tener efectos en términos psicológicos. Y el haber integrado este punto en Belém do Pará es de suma relevancia
ya que quizás ahorita a nadie le quedaría duda de que la violencia puede tener efectos psicológicos, pero en algún momento, ¿verdad? O sea, esa parte no estaba tan visibilizada. Entonces, por eso es tan importante el que ahora Belén do Pará establezca esto. Siguiendo con el tema de la violencia contra la mujer basada en el género, esta convención de Belém do Pará visibiliza, como les decía, estas tres dimensiones en las que puede ocurrir la violencia. En lo privado, y define a qué se refiere a lo privado, y también a lo público, definiendo a qué se refiere con lo aspecto público. Y hay un tercer punto muy importante, que es el destacar la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Es decir, que no solo se trata de que un Estado va a ser responsable por el hecho de que sus agentes discriminen o violenten de manera directa a la mujer, sino que también se va a responsabilizar el Estado cuando, a sabiendas de que existe una situación generalizada y sistemática de violencia en contra de la mujer, no hace nada para prevenirla, atenderla o erradicarla. Ya lo vemos en el caso de Campo Algodonero de 2009, bueno, la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana, en donde, si bien no se pudo comprobar que de manera directa los agentes estatales privaron de la vida, bueno, sustrajeron de la libertad y privaron de la vida a las víctimas. Sin embargo, la Corte Interamericana que dijo, bueno, pero tú, al menos desde 1998, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos te advirtió, Estado mexicano, sobre esta situación generalizada de violencia, debiste haber tomado medidas, y de lo que tú me estás mostrando aquí, yo veo, y bueno, eso dijo esto lo estoy súper resumiendo, ¿verdad? Es más profundo lo que dice la Corte, pero la Corte señala, yo veo que tú no hiciste nada. Entonces, el Estado puede ser responsable, si bien, bueno, en este caso, pues, el Estado fue responsable, si bien no por el deber de respeto, sí por el de garantizar el derecho a la vida y el derecho a una vida libre de violencia de estas mujeres. También es importante la Convención de Belém do Pará, porque nos explica en el artículo 6º en qué consiste este derecho a una vida libre de violencia. Es decir, lo hemos escuchado cada vez más, lo cual creo que me parece acertado, porque entre más se visibilice, mayor conciencia vamos a tener como sociedad de que esto nos está atravesando a todas y a todos, y esto no es una cuestión de algo que ocurre ahí al interior de los hogares, sino que es algo que nos atraviesa y nos afecta como sociedad. Pero pocas veces quizás nos detenemos a reflexionar sobre qué implica o qué dimensiones abarca este derecho. Y esto nos lo explica el artículo 6º de Belém do Pará. Implica el ser libre de toda forma de discriminación. Ojo, aquí entonces ya estamos trayéndonos esta noción de discriminación. Quiere decir que existe una interrelación entre la discriminación y la violencia. También implica el ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Entonces, en suma podemos ver que la construcción social del género, es decir, el que yo en esta sociedad me haya construido como mujer o me haya construido como hombre, y en relación con los estereotipos de género, que son estereotipos, si yo soy mujer, entonces yo debo de ser dulce, ser linda, ser sensible, y cómo es el desafiar o presentar conductas que rompan con estos estereotipos pueden llegar al grado de producir discriminación. Entonces, ojo aquí, estos como niveles o estas dimensiones que comprende la discriminación, que van desde la construcción social del género, la designación de estereotipos de género,
y que finalizan con la discriminación en contra de toda aquella persona que rompe con estos paradigmas que se me designaron al momento de designarme un género. Y después, otra relación que es importante hacer es que la discriminación en su manifestación más extrema tiene por consecuencia la violencia. Ya lo veíamos aquí, cuando hablábamos de Belém do Pará, como uno de los componentes de este derecho a una vida libre de violencia es el ser libre de toda forma de discriminación. Entonces, esto nos ayuda como a percibir esta conexión profunda que existe entre la noción de discriminación y la noción de violencia. Y también esto me sirve a mí pues para explicar la importancia de ir identificando entonces todos aquellos sesgos, todos aquellos prejuicios que yo tengo sobre un grupo social determinado, porque, analizando Belém do Pará, si yo interiorizo esos estereotipos, esos prejuicios, voy a discriminar, y ya lo vemos como esto puede como irse escalando al grado de llegar a una manifestación de violencia. Pues bien, ya teniendo como este piso común, estas un poco claras estas nociones de discriminación y violencia que son muy importantes entender para comprender el hostigamiento sexual y el acoso sexual y las implicaciones que este fenómeno tiene, vamos a revisar entonces las cifras. ¿Qué nos dicen las cifras sobre lo que está ocurriendo con las mujeres en los términos o en el ámbito laboral? Pues bien, de acuerdo, estas son cifras del INEGI, ahí se me fue poner la fuente, pero ojo, son cifras del INEGI, de las diversas encuestas que realiza. En México, 8 de cada 10 hombres son económicamente activos, es decir, que cuentan con un trabajo remunerado, mientras que 4 de cada 10 mujeres lo son. O sea, aquí ya tenemos una gran disparidad, ¿no?, entre mujeres y hombres. Y ojo, una disparidad generada a raíz del género, de estos estereotipos y de estos roles sociales. Otra cifra importante es que el 26.6% de las mujeres, esto también de acuerdo con una encuesta del INEGI, la ENDIRE, de 2016, que trabajan o trabajaron alguna vez, han experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual o de discriminación por razones de género o por embarazo. Otro punto importante es que estas cifras nos permiten identificar ciertas como tendencias, es decir, que las mujeres sin hijos o hijas tienen mayor participación económica que las mujeres con hijos o hijas. Aquí entonces ya estamos viendo una diferencia producida por la distribución sexual inequitativa del trabajo reproductivo, es decir, de todas estas labores domésticas y de cuidado. Y que también ahorita brindaré algunas cifras que explican esto que les estoy señalando. Otro elemento a destacar es que al 2% de las mujeres alguna vez empleadas se les ha pedido una prueba de embarazo como requisito para entrar al trabajo. Al 1% en alguna ocasión la han despedido o le han disminuido el salario por embarazarse. Y otro aspecto importante es que de acuerdo con Manpower Group, no obstante, las mujeres representan el 50% de la fuerza laboral en el mundo, es decir, pues bastantes, o sea, existe, vamos a decirlo, podría decirse que existe esa paridad, pero cuando ya empezamos a analizar en qué niveles de puestos se encuentran, vemos que menos del 25% ocupan puestos de gerencia. Y esto es muy, muy importante porque entonces no solo se trata de lograr que la mujer ingrese al campo, al ámbito laboral, sino en qué condiciones se encuentra esa mujer en el ámbito laboral, es decir, qué puestos está ocupando y qué posibilidades tiene de ascender, digo,
de desear la mujer ascender de nivel, y qué posibilidades tiene no solo de ascender, sino de mantenerse en ese puesto. Porque, dicho sea de paso, como lo vemos en muchísimos de los casos, por ejemplo, en el caso de la violencia política, es decir, sí, claro, ya cada vez mujeres están llegando a puestos de toma de decisión, a cargos políticos, pero ¿qué ocurre con las mujeres entonces que ocupan estos cargos? Pues son víctimas de violencia política, porque las condiciones para que la mujer pueda permanecer en ese puesto todavía no están dadas. Es decir, claro, ocupa estos cargos, pero en una sociedad profundamente machista, en donde sin duda, expone la mujer que se encuentra en estos espacios a mayores violencias y discriminación. Pues bien, ¿qué elementos explican estas cifras? ¿Qué elementos explican estas disparidades? En primer lugar, en México existe una normalización de la violencia simbólica muy grande. Ya lo vemos en 2012, de una encuesta, el 56.3% de los programas en medios de comunicación reproducen violencia contra las mujeres, ya sea programas televisivos, reality shows o incluso las telenovelas, ¿verdad? Que tanto entretienen a las personas, pues bueno, todos estos contenidos reproducen violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que día con día vamos interiorizando esta violencia y la vamos normalizando, que esa es una cuestión muy, muy grave, pues. O sea, que se normalice algo que debería de generarnos pues mayor temor, ¿no? Nos debería de generar preocupación, nos debería generar repudio, pues. Pero bueno, la tenemos muy normalizada, la violencia simbólica en contra de la mujer. Y como ya decía hace unos momentos, la distribución inequitativa de las actividades de cuidado domésticas también se encuentra distribuida de manera desigual. En estas cifras de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019, vemos que las mujeres ocupan, de 12 años y más, ocupan alrededor de 39.7 horas a la semana haciendo trabajo no remunerado, mientras que los hombres ocupan 15.2 horas a la semana. Y no solo el trabajo remunerado, sino también trabajo remunerado, ya lo vemos en el caso de las mujeres, 37.9 ocupan ocupan este tiempo a la semana en trabajo remunerado, mientras que el 47.7, los hombres ocupan alrededor de 47.7 horas. Entonces, estas cifras ya nos van dando como algunas, nos van guiando, pues, acerca de, ¿por qué entonces existe tanta diferencia entre mujeres y hombres en la participación de la población económicamente activa? Pues aquí vemos, porque existe una distribución bastante grande o una inequidad bastante grande entre la forma en la que se distribuyen y al menos en este punto, ¿verdad?, las actividades domésticas y de cuidado. Existe una brecha educativa, existe una gran brecha salarial. Además, y sin dejar de mencionar que al menos el 66.1% de las mujeres ha enfrentado un incidente de violencia, de las cuales el 88.37% decidió no denunciar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, ¿por qué de pronto, si estamos hablando del hostigamiento sexual y acoso sexual en el centro laboral, ¿por qué por qué estamos hablando de violencia en general? Pues, o porque estamos hablando de la distribución de las labores al interior del hogar, pues porque todo esto incide, reproduce e incide en la reproducción de la violencia que se vive al interior de los centros laborales. Pues bien, siguiendo con la conversación, vamos ahora a ver lo que es la violencia institucional, pero más que, como les decía, o sea, más que referirme yo a la violencia de la institución para afuera, me referiré a la que se vive al interior.
Para hacer referencia a esta violencia institucional, quisiera retomar la noción de cultura organizacional y la relación que tiene con esta violencia. Para estos efectos, o en este punto, me referiré a la investigación de 3 autores y autoras: Daniela Cerva, Gustavo Fontevila y Alberto Mejía. Respecto a la cultura organizacional, Daniela Cerva dice que así como pasa en la sociedad, en las organizaciones se reproducen criterios de exclusión, inequidad, fundadas en visiones naturalizadas y estereotipos sobre las relaciones de género, que tienen un profundo efecto, ojo, en la dinámica laboral y claro, tiene efectos en el resultado del trabajo. Entonces, en esta definición que nos hace Daniela Cerva, podemos ver cómo se concatena todo lo que hemos estado diciendo, cómo se concatena la discriminación, cómo se concatena la violencia que vive la mujer en el ámbito público y privado, y esto permea en las organizaciones, o sea, es decir, en lo que ocurre al interior de un centro laboral. Daniela Cerva, de su investigación, distingue que en México, ella hace una investigación muy importante porque es una persona que se ha abocado a analizar el género en las organizaciones en México, o sea, es decir, aterrizado ahora sí que al caso mexicano. Y ella habla sobre, distingue varios elementos o conductas que sostienen la desigualdad de género al interior de las instituciones u organizaciones, distinguiendo que hay una valorización del individualismo heroico, es decir, que en México se valora al héroe que trabaja día y noche y que como estereotipo detrás de este héroe pues se encuentra el hombre. Es decir, aquel que se va a las 10, medio come, se baña, regresa, es decir, eso es altamente valorado en México, ¿no? También habla acerca de la división entre trabajo y familia y señala que el ideal de trabajador es aquel que es capaz de poner en primer lugar al centro laboral. Y la conducta heroica se manifiesta en trabajar toda la noche, llegar al día siguiente muy temprano, cumplir la jornada laboral, pero como con los horarios extendidos, en fin. Respecto a la investigación de Gustavo Fontevila y Alberto, ellos analizan lo que ocurre de manera muy peculiar en los poderes judiciales. Sin embargo, que me parece que es importante retomar, ya que esto ocurre tanto en los poderes judiciales como en los demás centros laborales en el país, y explica o exponen que las mujeres tienen dificultades para alcanzar puestos de importancia y que estas dificultades deben de analizarse, no se pueden analizar pues aisladamente, sino que se deben de analizar en el contexto de las condiciones sociales de trabajo de estas mujeres. Advierte que la lógica laboral institucional, existe en estas lógicas laborales existen desventajas encubiertas y no conscientes, es decir, lo que son muy difíciles de identificar, y que en la cultura de género de estas instituciones existen diversas barreras culturales, tales como la falta de disponibilidad de tiempo, ya lo veíamos como explicaba Daniela Cerva, y lo veíamos también con las cifras del INEGI, las mujeres pues no pueden quedarse quizás a cumplir no solo con la jornada laboral, sino con los horarios extendidos, y que bueno, esta falta de disponibilidad de alguna manera se sanciona con la imposibilidad de poder ascender a los puestos. Y también esto se relaciona con la imposibilidad de acceder a las redes sociales informales. ¿Qué quiere decir esto? Algo tan sencillo como, bueno, saliendo del trabajo nos vamos a un bar y ahí en el bar discutimos algunas cosas que tienen que ver con el trabajo. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Los hombres. ¿Quiénes no pueden hacerlo? Las mujeres, principalmente las mujeres que, pues que además de todo, pues tienen, están casadas o tienen pareja, tienen hijas, hijos. Pues bien, esto no es gratuito, ¿verdad? O sea, esta cultura, estas características en la cultura organizacional
derivan en diversas manifestaciones, de las cuales solo apuntaré o me detendré a señalar 3. La primera, el acoso laboral. El acoso laboral o el mobbing, que es un término en inglés, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, es una acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar del trabajo o en conexión con el trabajo, que quiere decir que, bueno, a lo mejor no ocurrió en el lugar de trabajo, pero ocurrió en un viaje que tuvimos que hacer con motivo del trabajo, lo cual es importante al momento en el que se está frente a una situación así. Una persona o grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. En relación a este punto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analiza también lo que es el acoso laboral y señala que tiene el objetivo de intimidar, opacar, aplanar o amedrentar o consumir emocional, intelectual o moralmente a la persona acosada con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad por parte de la persona hostigadora de agredir, controlar o destruir. En este caso, la CNDH señala que las conductas deben de realizarse de manera sistemática, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles. Pues bien, respecto a la discriminación laboral, para referirme a la discriminación laboral, señalaré lo que dice Estefanía Vela. Estefanía Vela distingue el contenido o lo que protege, pues, el derecho a la no discriminación en el empleo y señala, por ejemplo, que protege a las personas en el trabajo y todo lo relacionado a él. Esta protección abarca todo el proceso laboral, prestaciones laborales y el trato en el trabajo. ¿Qué quiere decir con que abarca todo el proceso laboral? Pues desde la convocatoria. Y pone el ejemplo de un caso que conoció la Suprema Corte de Justicia, en la que existía una convocatoria que negaba a las personas con alguna discapacidad la posibilidad de solicitar el trabajo, es decir, lo decía de manera expresa. La Suprema Corte analiza este caso y dice, el puesto necesita más que nada de un perfil académico, es decir, no se requiere realizar algunas cuestiones físicas, pues entonces, por tanto, y dado que se trata de un puesto en el que solo se necesita pues de estas capacidades académicas, es decir, intelectual y no físicas, entonces esa diferenciación o exclusión la Corte la encontró como discriminatoria. También señala que el derecho a la no discriminación en el trabajo protege a las personas de la discriminación por muchos motivos, es decir, no solo por género, sino por diversos ejes de discriminación que se pueden intersectar, como lo es el origen étnico, la nacionalidad e incluso el color de piel. Protege a las personas de la discriminación directa o indirecta. Un ejemplo de discriminación directa, pues, es de este caso de la convocatoria que les decía, que de manera muy puntual señalaba que no se iban a recibir solicitudes de personas con alguna discapacidad. Y también el derecho a la no discriminación no implica que no se puede diferenciar. Es decir, que en la medida en la que se estime que es objetivo y razonable establecer diferencias, esto no se considerará una discriminación. Un ejemplo de esto, pues, es el caso de las cuotas de género que se establecen o el abrir una organización que tiene una mujer, de 10 personas tiene una mujer y 9 hombres, entonces no será considerado discriminación si se abre una convocatoria exclusiva para mujeres, es decir, para asegurar la representación paritaria. Pues bien, en relación al acoso sexual y hostigamiento sexual, el artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala las definiciones de estos fenómenos. Y lo que hay que distinguir sobre estos conceptos es que el acoso sexual el hostigamiento sexual implica una relación de subordinación real entre la víctima y el agresor en los ámbitos
laboral y escolar. Y se expresan conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva. Mientras que el acoso sexual es una forma de violencia, también de connotación lasciva, en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que lleva a un estado de indefensión y riesgo de la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces ya vemos que, mientras que en el acoso, el hostigamiento, existe una relación de subordinación, es decir, un superior jerárquico que hostiga sexualmente a una persona de un nivel de puesto más bajo. Y en el acoso sexual lo que vemos es que no existe esta subordinación, es decir, que es el que ocurre entre compañeras y compañeros de trabajo, pues. También es importante señalar que la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia considera al hostigamiento y al acoso sexual como modalidades de violencia, la considera como violencia laboral. También, siguiendo con el análisis, vemos que el Código Penal Federal establece una definición pues del hostigamiento sexual, considerándola como un tipo penal, pues. El artículo 259 bis señala que con fines lascivos, es decir, vamos haciendo un contraste entre lo que dice la Ley General de Acceso a lo que dice el Código Penal. Entonces, tienen esos puntos coincidentes, que es los fines lascivos, que sea el asedio reiterado de la persona de cualquier sexo valiéndose de la posición jerárquica derivada de las relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier otra índole que implique subordinación, y establece la sanción de hasta 800 días de multa. Y también el artículo 225 señala que es delito en contra de la administración de justicia quien obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento y hostigamiento sexual para ocultar las violaciones a la Ley Federal del Trabajo. En relación a la Ley Federal del Trabajo, es importante señalar que el año pasado hubo algunas reformas donde se reforzó pues las medidas para no solo sancionar, sino prevenir y atender los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. En primer lugar, es importante señalar que el artículo 3 bis establece la definición de ambas. En el caso del hostigamiento no precisa que se trata de hostigamiento sexual, pero bueno, se infiere pues de la lectura. Habla acerca de esta subordinación real, no habla como tal de la connotación lasciva, que sí hace mención tanto el Código Penal como la Ley General de Acceso. Sin embargo, aquí vemos en el acoso sexual, se habla de que, igual como en la Ley General de Acceso, que no existe esa subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder. Pues bien, entonces esto nos puede, al analizar, digamos, la definición que viene en la Ley General de Acceso, la que viene en el Código Penal y la que viene en la Ley General de Trabajo, quizás la que integre de manera más completa los elementos que componen estos fenómenos se encuentran en la Ley General de Acceso. Siguiendo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132 señala como parte de la obligación de los patrones, estoy ahora sí que diciendo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que aún falta ahí, la parte del lenguaje incluyente, y dice que es obligación implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de los casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Entonces, ya señala aquí, es decir, y esto fue gracias a la reforma de 2019, o sea, es hasta 2019 que se establece esta obligación. También señala que está prohibido para los patrones o los representantes realizar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, y el artículo 378 prohíbe a los sindicatos ejercer este tipo de violencia.
¿Por qué es difícil identificar el acoso y erradicar el hostigamiento y el acoso sexual? Como ya lo veíamos, por la naturalización de este tipo de violencia, se teme el ser acusado o acusado de haberlo provocado y se teme, en el caso de la víctima, perder el empleo. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias? De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, existen consecuencias como dificultad para acceder a otros trabajos, porque claro, esto genera impactos psicológicos, lo cual afecta la autonomía, la integridad física y la integridad emocional. Dentro de las obligaciones del Estado, y ya mire rápidamente porque veo que ya estoy casi sobre el tiempo, dentro de las obligaciones del Estado, destacaré estas recomendaciones generales que emite el comité de la CEDAW, es decir, el comité de la convención que señalaba a inicio de esta plática. La recomendación general 19, desarrollando lo que establece el artículo 11 de esta convención, indica que el acoso y el hostigamiento sexual condicionan la igualdad en el empleo. Es un tipo de violencia que condiciona la igualdad en el empleo. Y desarrolla cuáles son estas conductas o qué conductas implican el hostigamiento sexual. Dice que son conductas de tono sexual, tales como contactos físicos, insinuaciones, observaciones del tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho. Este tipo, siguiendo a la CEDAW, señala que este tipo de conducta puede ser humillante y constituye un problema de salud y de seguridad, y es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que la negativa le podría causar problemas en relación a su trabajo. Es decir, la negativa pues acceder a estas insinuaciones o invitaciones. También y por tanto, desde 1992 que el Comité de la CEDAW emite esta recomendación, desde este momento se recomienda a los estados que incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y las medidas adoptadas para proteger a la mujer en el ámbito laboral. Esto desde 1992, ojo, ¿cuándo es que en México empezamos a trabajar o a hablar más de este tema? Siguiendo con las recomendaciones, la 35, que también tiene que ver con lo que es la violencia en contra de la mujer, es decir, la 35 viene como a complementar la 19. Y lo que destaco de la 35 es que, digamos, ya lo decía la 19, pero la 35 lo que hace es ampliar las obligaciones de debida diligencia que tienen los estados por actos o omisiones de agentes no estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que será, digamos, responsable el Estado en la medida que no solo se cometan actos de acoso y hostigamiento sexual por parte de las y los servidores públicos al interior de una institución de carácter público, sino que también el Estado tiene responsabilidad de vigilancia, por así decirlo, que en las organizaciones y en las empresas se protejan los derechos humanos de las mujeres, para lo cual se recomienda como forma de prevención fomentar mediante el uso de incentivos y modelos de responsabilidad empresarial y otros mecanismos la participación del sector privado, en particular las empresas, sociedades transnacionales, lo que implica el establecer, así como ya lo hemos señalado, protocolos y procedimientos efectivos. También y aquí esto también creo que es importante considerarlo. La recomendación 35 esta es de 2017, ya hace referencia a la violencia que ocurre en los entornos tecnológicos. Y esto yo creo que debemos de voltearlo a ver y analizarlo y replantear muchas de las dinámicas y de la normativa que existen en las organizaciones. Por el tema de la pandemia, es decir, o sea, cuántas de las personas que pasaron de la modalidad presencial a la virtual, y creo que todas y todos en este transcurso de estos meses nos hemos topado con notas, o quizás incluso hasta lo hemos vivido, de cómo este hostigamiento sexual y acoso sexual que vivíamos de manera presencial en los centros laborales, pues se traslada
al ámbito de lo virtual. Entonces, ojo, porque esto también debe ser considerado ya, ¿no? Con carácter de urgente. En el ámbito interamericano, solo quisiera poner el ejemplo de este caso. No es un caso como tal de hostigamiento sexual ocurrido en un centro laboral, pero siguiendo lo que hemos estado señalando, o sea, es decir, tanto la Ley General de Acceso como la Ley Federal de Trabajo señala que esto puede ocurrir tanto en el ámbito laboral como el docente. Pues bien, la Corte Interamericana conoció del caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, en donde es un caso de hostigamiento sexual, en donde encontró responsable al Estado de Ecuador por haber conocido, o sea, por no haber tomado la debida diligencia para la protección de esta niña. Es el caso de una niña de 14 años que fue hostigada sexualmente por el vicerrector de una escuela pública, y que, bueno, finalmente después de alrededor de un año o año y medio de haber sido hostigada, ella decide pues quitarse la vida por todas las afectaciones, porque ya lo veía, como lo veíamos hace unos momentos, el hostigamiento sexual tiene afectaciones severas, no es algo que se puede tomar a la ligera, y por eso es que también, ya lo vemos aquí más abajo en la lámina, que se encuentra responsable también al Estado de Ecuador por la violación al derecho a la vida, es decir, por no haber tomado la debida diligencia para la protección de los derechos humanos de esta niña, bueno, adolescente. Y ya para finalizar, retomando digamos, ya lo hemos repasado a lo largo de la exposición, pero para puntualizar entonces, ¿cómo se puede prevenir y atender el hostigamiento sexual, el acoso sexual? Pues primero que nada deben de existir mecanismos de denuncia, es decir, procedimientos internos para atender los casos de esta naturaleza, pero ojo, no solo se trata de decir, ya tengo un protocolo, no, eso debe de ser efectivo, es decir, que quien conozca de los asuntos relacionados con con actos de esta naturaleza, debe de tener los conocimientos suficientes para identificar cuando estamos frente a un caso de hostigamiento sexual y acoso sexual, lo cual dicho sea de paso, pues, y también lo hemos estado señalando, puede llegar a ser algo complejo. Y también, ¿verdad?, por lo naturalizado de estos fenómenos. Otro punto que me gustaría destacar dentro de la prevención y atención es una práctica que se ha dado principalmente tanto en la Administración Pública Federal como en el Poder Judicial en los poderes judiciales, pues, es la creación de las unidades de género, unidades que buscan transformar la cultura organizacional, buscan un cambio organizacional al interior de los centros laborales. Y las unidades de género, ojo, pueden también llegar a ser lugares como de adorno, si no se les dota de los recursos económicos y de las capacidades para verdaderamente, bueno, y de recursos humanos también suficientes, porque también es importante señalar que en muchos casos estas unidades de género solo son una persona encargada de ver toda la parte de la cultura y la organizacional y la prevención de la violencia al interior de un centro laboral de 300 personas, ¿no? Entonces, digamos, eso definitivamente no va a tener ninguna incidencia verdadera. Entonces, pues bien, solo señalar eso. Y para finalizar, pues se tiene que trabajar muchísimo en la cultura organizacional, lo cual implica, pues, voltear a ver cómo se toman las decisiones, el respeto de los horarios, dónde se localiza el poder, cómo se hace uso del tiempo, con base a qué criterios se distribuyen las recompensas e incentivos al interior de la organización. Y pues bien, con eso terminaría mi exposición. Aquí están los datos del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, que es la organización de la que formo parte, para el caso de que quisieran como seguirnos en las redes. Y bueno, eso sería todo. Agradezco muchísimo.
Muchas gracias, maestra, por la magnífica exposición del tema. Y pues sí, todavía nos queda un gran camino por recorrer para erradicar estas violencias que, como usted lo comentó, pues acontecen en el espacio público, pero también en el espacio privado. Pero me parece que el mensaje es claro, tanto para las personas que podrían resultar víctimas, que como también ya se mencionó, son mayoritariamente las mujeres, como para quienes son generadores o potenciales generadores de estas violencias, ¿no? Entonces, pues sí es importante lograr identificar estas conductas para poder realizar una posterior denuncia y por otro lado también deben modificarse los patrones conductuales violentos que desafortunadamente todavía están bastante arraigados en la sociedad, pero precisamente por eso es necesario desnormalizarlos y dirigir esfuerzos para erradicarlos. Pues yo creo que con esto concluimos. No queda más que reiterarle mi agradecimiento y también gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Les deseo un excelente día.